A principios de año se tomó la decisión de restaurar No les pedimos un viaje a la luna, ya que sabíamos que se cumplían 40 años del aniversario de los sismos, estos sismos de 1985 que fueron muy trágicos en México y a nivel mundial. Se tomó la decisión porque era un trabajo muy importante que mostraba una realidad política, una realidad cultural que existía en México. Nos habla sobre la situación laboral de las costureras y lo que enfrentaron después del sismo. Es un testimonio muy importante y que pues en Cineteca no queremos dejar que se pierda esa memoria. Afortunadamente, Mari Carmen guió el proyecto, ella nos acompañó en todo el proceso de restauración, confesó y nos contó algunas historias de cómo estaba hecho esa película. El material de No les pedimos un viaje a la luna venía separado en pistas A-B, lo que hizo que se digitalizaran estos materiales por separado y después digitalmente se integraran. Ahí eran materiales para el laboratorio, para poderse revelar en el laboratorio, con imágenes de un lado en A y en otro lado en B, y después posteriormente se creaba un nuevo internegativo o un nuevo positivo. Esta copia no tenía banda sonora, pero tenía una mejor calidad de imagen. Estos son materiales que todavía no estaban como editados, sin el sonido asociado, entonces es un poquito más complicado trabajar con ellos, pero pues nos entregan una imagen de mayor calidad, ¿no? Es el negativo de cámara, ¿no? Es la primera fuente, ¿no? Hay que comprender que es un proyecto independiente, es una película de muy bajo presupuesto, es además un documental filmado en 16 milímetros con todas las adversidades que seguramente la realizadora se enfrentó, para lo cual le entregaron materiales, filmó con diferentes tipos de emulsiones. Entonces te da una imagen distinta también, te da colores distintos, y eso se refleja en la película. Es decir, la película, todos los planos tienen unas variaciones de color. Estéticamente no es algo malo, pues, pero ahí pone en evidencia, ¿no? que es una película independiente. Entonces vemos distintos tipos de color, distintos tipos de grano también, y obviamente eso se refleja también en la degradación de la película. Es decir, todos los materiales se degradan de manera distinta. Hay materiales que tenían ISOs para día, ISO para noche. Nos comentó la directora que tenía material que le habían regalado o sobrantes de otras películas que lo utilizaba también. Entonces tenemos material degradado de muchas maneras. Algunos se van más al magenta, otros se van más como al verde, otros pierden mucho color menos el rojo, otros pierden mucho color menos el azul. En sala se revisaron todos los materiales, el negativo de cámara y el internegativo, se digitalizaron los dos y pues bueno, se fue escogiendo para la restauración digital los que tenían mejor densidad, más información en los colores. En el caso del audio, también teníamos los negativos de sonido óptico, entonces también se digitalizó el sonido óptico, tanto el negativo del sonido como internegativo que ya viene con el audio asociado. Había partes donde había mucho ruido, muy fuerte, se logró eliminar utilizando varias herramientas, fue también laborioso. Bueno, el trabajo, digamos, que se hizo de grabación en un inicio fue excelente para haber sido un trabajo de documental y haber grabado en estas condiciones, entonces fue muy bueno. El negativo se encontraba en muy buen estado y pues se pudo lograr un buen resultado, ¿no?, de la restauración de sonido. En la calle del mismo nombre, con esquina Manuel Nájera, Colonia Tránsito, que albergaba una fábrica de ropa, se desplomó. Hay sobrevivientes y urge una brigada de rescate. En la calle del mismo nombre, con esquina Manuel Nájera, Colonia Tránsito, que albergaba una fábrica de ropa, se desplomó. Hay sobrevivientes y urge una brigada de rescate. Colaborando con los compañeros de color, con Daniel y con Jania de restauración, para decidir el mejor film calibration y el output para el escaneo de esa nueva copia. Esos dos datos que les di, film calibration y output, son lo equivalente digamos, a la velocidad de obturación, digámoslo así, de la captura de imagen y del diafragma, digamos, del escaneo, porque al final de cuentas, al escanearse, se está tomando una foto del fotograma, ¿no? Entonces tenemos que ajustar cosas como foco, digamos, blancos y negros, calidad de grano, ¿no? Es lo mismo en un escaneo. Después de haber elegido estos film calibration y output, se empezó la digitalización
y también se utilizó un software de estabilización de imagen para que pues normalmente cuando el material está encogido, con muchos daños de pegaduras o un poquito de alabamiento, empieza a moverse la imagen, ¿no? Entonces, como que empieza a saltar un poquito y ese es un daño que no, pues, es como molesto para la visualización de la imagen. Fue un proceso complejo de estabilización y utilizamos las perforaciones del material para estabilizar, porque tenemos varias maneras de estabilizar. La mejor manera en la que funcionaba era con las perforaciones. Después trabajamos el flicker, que es parpadeo de luz, y también en este caso, como pues es un proyecto a color, había unas escenas que justo traían, como las tonalidades variaban, entonces a veces utilizaba un flicker no exactamente para estos destellos de luz, sino para tratar de atenuar el color. Pero al final la directora también nos decía que era parte del material y que si no lo logramos atenuar tanto, estaba bien. Entonces, sí tratamos de hacer un equilibrio siempre en tratar de que se vea la imagen, pero no que parezca un material nuevo para dejar esta textura. Aunado a eso, y me parece lo que nos costó más trabajo también, es 16 milímetros. No es un 35, que el 35, bueno, te da un grano tal vez en algunos casos un poco más fino. En este caso eran 16 milímetros, que en las condiciones en las que se filmó te daba un grano bastante reventado, en algunos casos. Eso al momento de escanearlo genera también un ruido digital que hace que en la imagen, cuando lo estamos viendo, se vea un grano bastante fuerte, y quitarlo también en la corrección de color fue bastante complicado. Trabajamos en algunas escenas el grano como si fuera un daño, porque lo que hacía en este caso el grano es que a veces cubría tanto la escena que se veían oleadas de grano que se habían degradado en diferentes como densidades. Entonces sí tuvimos que ser muy específicos sobre todo en esto, y también el problema que nos crea es que cuando utilizamos el filtro de polvo, que normalmente nos quita como las cosas como más básicas como raya, polvo y demás, en este caso no podíamos utilizarlo de manera normal, porque muchos granos lo detectaba como si fuera polvo. Y bueno, lo que tratamos de hacer es siempre respetar la naturaleza de la película y hacer que se vea lo más cercano a como se vio cuando se estrenó. Así que entonces teníamos que ser bastante cuidadosos en sí quitar ese grano digital, pero sin afectar el grano que por naturaleza trae el 16 milímetros, ¿no? Que es muy bello además. Bueno, en total de esta película fueron 4 rollos, que son 58 minutos. Y siempre nos dividimos los rollos entre el equipo. Me tomó alrededor de 15 a 20 horas de trabajo, los 4 rollos. Es decir, se revisó por cada uno de los rollos individualmente, y pues es un proceso en donde se hace sin sonido, ¿no? Tengo que revisar la imagen. A la hora que sincronizamos contra imagen, y aquí abajo en el estudio, es que había varias fallas de sincronía, sobre todo entre los inicios y los cierres de las escenas. Tenemos más cuadros de sonido, menos cuadros de imagen, diferencias, entonces se veía y se escuchaba muy extraño porque los ambientes cortaban entre las secuencias, ¿no? Donde deberían. Entonces fue un proceso muy laborioso después de hacer toda la limpieza, digamos, que hacemos para todos los materiales. En este caso fue un proceso laborioso. Se dividió todo el material por escenas. Trabajamos con una pista A y B. Eso quiere decir que tenemos un rollo donde vamos a encontrar imagen, escena, y luego un espacio en blanco donde entraría la escena del otro material. Entonces, bueno, fue un reto sobre todo el armado, más a la parte de salidas para ver dónde entra el material, dónde entra el otro. Y también en la parte de restauración, siempre en las revisiones, normalmente trabajamos por un rollo donde siempre vamos a encontrar imagen, y en este caso en específico teníamos que ver imagen, luego un espacio sin imagen y demás. Entonces, también en la parte de revisión fue un poco complicado como tratar de no contemplar estas partes en negro o blanco, porque bueno, nosotros para no lastimarnos los ojos lo poníamos en negro, y fue algo muy particular, nunca habíamos trabajado material así. Fuimos 3 compañeras del área de restauración, hicimos
3 meses en total. Todo el material era monaural y al final para la versión en DCP lo que hacemos es regrabar todo el material y lo abrimos hacia los 3 canales frontales para pues, cubrir la sala de cine y que se oiga mejor sin perder ese carácter, digamos, monaural del material. Y fuimos ecualizando algunas cosas de algunas frecuencias que ya no funcionaban. Nos encontramos con que algunas de las voces estaban muy tapadas, entonces tuvimos que ir a esas frecuencias y lograr pues destaparlas y ecualizar mejor. Fuimos pedazo por pedazo, hicimos varias pruebas en sala. Se tiene que revisar forzosamente en salas, mínimo unas 3 veces para encontrar entre todos, obviamente cada quien en su área, pues detalles todavía que suenen en sonido, de imagen, ¿no? De color, ¿no? Y se vuelvan a retrabajar esas partes y ya hasta que vemos que la imagen se puede revisar de una forma o apreciar la imagen de una forma adecuada, se puede ya mandar a exhibición. Yo creo que hoy en día vamos a tener la oportunidad de ver esta película como nunca antes se había visto, ¿no? Es un documental muy, muy importante. Se rescataron afortunadamente todos los cuadros, se rescató el sonido, se limpió el sonido y también se corrigió la parte de color.